¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué la Biblia trata la inmoralidad sexual de manera tan directa y urgente? Entre tantas advertencias sobre pecados, el enfoque sobre este tema es drásticamente diferente. En el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo no nos pide que resistamos, oremos para no caer en tentación. Él da una orden clara y directa: huyan de la inmoralidad sexual. Pero ¿por qué esta orden tan severa? ¿Qué hace que este pecado sea tan peligroso que la única respuesta adecuada sea la huida inmediata? En el video de hoy vamos a meditar profundamente en lo que la Biblia dice sobre la inmoralidad sexual y entender por qué Dios lo considera tan grave. ¿Estás preparado para una reflexión que puede transformar tu manera de ver y vivir tu fe? Entonces, vamos a empezar. A diferencia de otros pecados que pueden ser más externos u ocasionales, el pecado sexual tiene una capacidad única de arraigarse profundamente en nuestro ser, afectando no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes, emociones y espíritu. Es un pecado que, como veremos, tiene el poder de distorsionar nuestra percepción, nublar nuestro juicio y alejarnos peligrosamente de Dios. La orden de huir no es solo una táctica defensiva, sino una estrategia de supervivencia espiritual. Reflexionemos por un momento. Cuando huimos de algo, generalmente es porque estamos ante un peligro real. Huimos de zonas de guerra, de situaciones que ponen nuestra vida en riesgo. La palabra huir no se usa por casualidad, transmite urgencia y seriedad. El pecado sexual no es una cuestión para ser tratada con ligereza o para probar los límites. Es algo de lo que debemos alejarnos lo más rápido posible. Cuando escuchamos huir, nuestra mente asocia inmediatamente con situaciones extremas, como escapar de un edificio en llamas o de un animal salvaje. Debemos enfrentar el pecado sexual con la misma seriedad y urgencia. No hay espacio para considerar o racionalizar. La orden es clara: huir. Este enfoque puede parecer extremo, especialmente en una cultura que frecuentemente trivializa o incluso glorifica comportamientos inmorales. Pero la sabiduría de Dios va más allá de las normas culturales y de las tendencias pasajeras. Él ve el panorama completo y entiende las consecuencias a largo plazo de nuestras elecciones. Pero, ¿por qué el pecado sexual es tratado con tanta severidad? La respuesta está en la naturaleza de este pecado. Pablo dice que todos los demás pecados que alguien comete son fuera del cuerpo. Pero quien peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. El pecado sexual es profundamente personal y devastador, afectando no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, emociones y espíritu. Cuando nos involucramos en la inmoralidad sexual, usamos nuestro cuerpo para algo que va en contra del propósito sagrado para el cual Dios lo creó. En 1 Corintios 6, 19 a 20, Pablo nos recuerda: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Pecar sexualmente es profanar ese templo, corromper lo que Dios hizo para ser santo. Además, el pecado sexual tiene un poder peculiar para esclavizarnos, transformándose en una adicción que nos arrastra cada vez más profundo. Cuanto más nos involucramos en el pecado sexual, más difícil es escapar. Es como una telaraña pegajosa que nos atrapa cada vez más. Esta naturaleza adictiva está profundamente ligada a la forma en que Dios creó nuestra sexualidad. La intimidad sexual fue hecha para ser una fuerza poderosa dentro del matrimonio, uniendo a marido y mujer en un vínculo profundo y duradero.
Pero cuando esta fuerza se mal utiliza fuera del matrimonio, no pierde su intensidad. Por el contrario, se convierte en una fuerza destructiva que puede dominar nuestras vidas. El apóstol Pedro nos advierte sobre esto en 2 Pedro 2:19, diciendo: prometiéndoles libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues el hombre es esclavo de aquello que lo domina. El pecado sexual promete libertad y placer, pero en realidad nos aprisiona. Comienza con pequeñas concesiones, una mirada, un pensamiento, pero rápidamente puede volverse una obsesión que consume nuestros pensamientos, tiempo y energía. Antes de que podamos darnos cuenta, podemos encontrarnos atrapados en un ciclo de culpa y vergüenza, incapaces de liberarnos. Un ejemplo claro de esta dinámica es la historia de Sansón en el libro de Jueces, capítulos 13 a 16. Sansón fue escogido por Dios para liberar a Israel de los filisteos. Tenía un propósito divino y una fuerza extraordinaria, pero su debilidad por el pecado sexual lo desvió completamente. Sansón, a pesar de su fuerza sobrenatural y de su llamado divino, no pudo controlar sus deseos sexuales, lo que finalmente fue su ruina. Él repetidamente tomó decisiones basadas en sus pasiones carnales, ignorando su misión divina. Sansón se enamora de una mujer filistea en Timná, Jueces 14:1-3. Visita a una prostituta en Gaza, Jueces 16:1, y, finalmente, se entrega a Dálila, quien lo traiciona y lo entrega a los filisteos. Jueces 16:4-21. En Jueces 14:3 vemos a sus padres preocupados. No hay ninguna mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo. Tienes que ir a los filisteos incircuncisos para conseguir esposa. Pero Sansón responde: consígueme a esa mujer. Es la que me agrada. Esto muestra cómo estaba completamente dominado por sus deseos, ignorando consejos sabios y la voluntad de Dios. Este pasaje revela cómo el pecado sexual puede distorsionar nuestro juicio, llevándonos a ignorar consejos y la voluntad de Dios. Los padres de Sansón estaban preocupados por su elección, no solo por motivos culturales, sino porque sabían que esta unión podría alejarlo de Dios y de su propósito. Sin embargo, Sansón estaba tan enfocado en su atracción inmediata que no consideró las implicaciones a largo plazo. Esta historia nos muestra el peligro del pecado sexual y cómo puede desviar incluso a aquellos con un gran llamado y potencial. El pecado sexual es particularmente traicionero. Nos lleva a buscar placer momentáneo, ignorando las graves consecuencias que pueden surgir más adelante. El resultado de esto puede ser devastador, como vimos en la historia de Sansón. Sansón, que debería haber sido el gran libertador de Israel, terminó en una situación lamentable, ciego, débil y prisionero. Su fuerza y potencial fueron completamente desperdiciados, y su misión quedó incompleta. Todo esto ocurrió debido a su dificultad para resistir el pecado sexual. Esta es una lección poderosa para todos nosotros. El pecado sexual tiene el poder de desviarnos totalmente del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La caída de Sansón no fue algo repentino, fue un proceso gradual. Comenzó con pequeñas concesiones y desvíos de su verdadero llamado, que eventualmente lo llevaron a su ruina. Al final de su historia, encontramos a Sansón en una condición deplorable. En Jueces 16:21, leemos que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Fue encadenado con grilletes de bronce y obligado a girar un molino en la prisión. ¡Qué contraste con el hombre poderoso que una vez fue! Sansón, que debería haber sido un símbolo de fuerza y liberación para Israel, se convirtió en un símbolo de debilidad y esclavitud.
Sus ojos, que frecuentemente lo atraían al pecado al mirar a mujeres que no debía, fueron arrancados. Su fuerza sobrenatural, un regalo de Dios, fue reemplazada por cadenas de bronce. En lugar de liderar a Israel hacia la victoria, fue reducido a girar un molino como un esclavo para los mismos enemigos que debería haber derrotado. Otra razón por la que el pecado sexual es tan peligroso es su capacidad de distorsionar nuestro pensamiento y razonamiento. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de personas que abandonaron a sus cónyuges, hijos y responsabilidades por causa de un caso extramatrimonial? ¿Cuántos líderes e influyentes han caído en desgracia por escándalos sexuales? El pecado sexual puede nublar nuestro juicio y hacer que tomemos decisiones que nunca tomaríamos en circunstancias normales. Este efecto distorsionador es una de las partes más insidiosas del pecado sexual. No solo afecta nuestras acciones, sino también nuestra mente y capacidad de pensar con claridad. Proverbios 6:32 nos advierte: pero el hombre que comete adulterio carece de juicio. Todo aquel que así procede se destruye a sí mismo. Este pasaje muestra cómo el pecado sexual puede afectar nuestra capacidad de razonar. Personas que normalmente son sensatas pueden acabar tomando decisiones completamente irracionales bajo la influencia de deseos sexuales ilícitos. Vemos esto en la vida de David, quien puso en riesgo su reino y su relación con Dios por una noche con Betsabé, o Sansón, que repetidamente puso su vida en peligro por causa de sus pasiones. Hasta el día de hoy, vemos muchos ejemplos de personas que sacrificaron carreras, familias y reputaciones por causa del pecado sexual. Este proceso de distorsión no ocurre de la noche a la mañana. Generalmente comienza con pequeñas concesiones y racionalizaciones, como decirnos a nosotros mismos que no hay problema en mirar, o que una fantasía inofensiva no hace daño. Pero estas pequeñas concesiones pueden llevar a engaños mayores, hasta que terminamos haciendo cosas que nunca imaginamos. Es por eso que la Biblia nos advierte tan fuertemente que huyamos de la inmoralidad sexual. Esta tentación puede derribar incluso a las personas más fuertes si no tenemos cuidado. No importa cuán espiritual o fuerte sea nuestra fe, nadie está inmune a los efectos devastadores del pecado sexual. Por eso, la única respuesta segura es la huida. Esta advertencia no es exagerada. Se basa en una comprensión profunda de la naturaleza humana y del poder del pecado sexual. La Biblia está llena de ejemplos de personas que subestimaron la tentación sexual y pagaron un alto precio por ello. Pensemos en David, un hombre conforme al corazón de Dios, que cayó en el adulterio y el asesinato para encubrir su pecado, o Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, cuyo corazón fue desviado por sus muchas esposas. Incluso José, un ejemplo de integridad, entendió que la única manera segura de lidiar con la tentación sexual era huir, como vemos en Génesis 39:12. Ella lo agarró por el manto y volvió a invitarlo. «Ven, acuéstate conmigo», pero él huyó de la casa, dejando el manto en su mano. José no se quedó para discutir o intentar resistir. Percibió que la única forma de lidiar con esa tentación era alejarse completamente. Cuando la Biblia nos enseña a huir de la inmoralidad sexual, no está hablando de una actitud de cobardía, sino de una estrategia inteligente. El hecho es que, cuando se trata de tentación sexual, nuestra fuerza de voluntad a menudo no es suficiente. Necesitamos distanciarnos física y emocionalmente de la fuente de esa tentación. Esto puede significar evitar ciertos lugares, situaciones o incluso relaciones que nos dejan vulnerables.
También puede implicar usar filtros en nuestros dispositivos electrónicos o buscar la ayuda de amigos de confianza para mantenernos responsables. Huir de la inmoralidad sexual también implica cultivar un corazón y una mente puros. Como Jesús nos enseñó en Mateo 5, 27 a 28, la batalla contra el pecado sexual comienza en nuestra mente y en nuestro corazón. Él dijo que, además de no adulterar, cualquiera que mire a una mujer con deseo ya comete adulterio en su corazón. Esto nos muestra que la lucha contra el pecado sexual comienza con nuestros pensamientos y deseos, y necesitamos capturarlos y someterlos a Cristo antes de que se arraiguen. Este es un proceso continuo de renovación de la mente, como Pablo nos exhorta en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente para experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y aunque el poder de Cristo es más que suficiente para liberarnos de cualquier pecado, incluyendo el sexual, la sabiduría está en huir al primer signo de tentación, no en probar nuestros límites. Es esencial comprender que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino una invitación a vivir en santidad. En Romanos 6, 1 a 2, Pablo pregunta: ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? Y responde: de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? La gracia de Dios nos libera del poder del pecado y nos llama a una vida de santidad. Huir de la inmoralidad sexual es importante porque reconoce nuestra vulnerabilidad al pecado y el poder de Dios para liberarnos. No huimos porque no confiamos en Dios, sino porque entendemos el peligro del pecado y valoramos la libertad que Cristo conquistó para nosotros a un precio tan alto. Además, el pecado sexual nos separa de Dios. En Romanos 6:23, Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Y esa muerte es tanto física como espiritual, una separación de Dios. Cuando nos involucramos en el pecado, nos estamos alejando de Dios y caminando hacia la muerte espiritual. Isaías 59:2 nos recuerda que nuestros pecados crean una barrera entre nosotros y Dios. El pecado sexual en particular tiene un poder especial de alejarnos de Dios, tal vez porque implica una intimidad reservada para el matrimonio, que es una imagen de la relación de Cristo con la Iglesia. Efesios 5, 31 a 32. Cuando profanamos esta intimidad con el pecado sexual, estamos rechazando el plan de Dios y eligiendo nuestro propio camino en lugar del de Él. La separación de Dios no es solo una idea abstracta, trae consecuencias reales y profundas para nuestras vidas. Puede manifestarse como un sentimiento de distancia, una dificultad para escuchar la voz de Dios o sentir su presencia. A menudo, esto puede llevarnos a evitar la oración y la lectura de la Biblia, inundados por la culpa y la vergüenza. Con el tiempo, este distanciamiento puede incluso hacernos dudar del amor de Dios o cuestionar nuestra salvación. Este estado es doloroso y peligroso. Es exactamente por eso que Dios, en su amor, nos advierte tan firmemente contra el pecado sexual. Vale la pena cambiar unos momentos de placer por una eternidad de dolor. ¿Vale la pena sacrificar una relación eterna con Dios por algunas relaciones temporales? La respuesta es claramente no. No existe nada más gratificante o pleno que estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué cambiar esto por algo tan pasajero e insatisfactorio? Esta es una cuestión esencial que todos debemos considerar cuando enfrentamos la tentación sexual. A veces, en el momento de la tentación, somos miopes
enfocándonos solo en el placer inmediato e ignorando las consecuencias duraderas. La Biblia nos llama a tener una visión eterna. En 2 Corintios 4:18, Pablo nos recuerda: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo visible es pasajero, pero lo invisible es eterno. El pecado sexual ofrece un placer momentáneo, pero es pasajero. Por otro lado, nuestra relación con Dios es eterna. Cuando ponemos todo en perspectiva, la elección se vuelve clara. Hebreos 11:25 habla de Moisés, quien prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres temporales del pecado. Moisés entendió que los placeres del pecado son efímeros, pero las recompensas de la obediencia a Dios son eternas. Del mismo modo, necesitamos adoptar esta perspectiva eterna en nuestra lucha contra el pecado sexual. Debemos recordar constantemente el valor incomparable de nuestra relación con Dios y la alegría duradera que viene de vivir en obediencia a Él. Como dijo David en el Salmo 16:11, «Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Ningún placer terrenal, por más intenso que sea, puede compararse con la alegría de estar en la presencia de Dios. Por eso, somos llamados a dejar de lado los pecados de la carne y a abrazar una vida guiada por el Espíritu Santo, vivir una vida de pureza y obediencia a la palabra de Dios. Como Pablo nos exhorta en Gálatas 5:16, vivan por el Espíritu y de ningún modo satisfarán los deseos de la carne. Este versículo nos ofrece una estrategia poderosa para vencer el pecado sexual: vivir por el Espíritu. Esto no es solo una cuestión de fuerza de voluntad o seguir reglas, sino de cultivar una relación profunda con el Espíritu Santo y permitir que Él guíe nuestros pensamientos, deseos y acciones. Cuando vivimos por el Espíritu, nuestros deseos se alinean más con los de Dios. Las tentaciones que antes nos atraían pierden su poder a medida que experimentamos la alegría y la satisfacción de caminar con Dios. Pablo habla más sobre esto en Gálatas 5:22-23, donde describe los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. El dominio propio, la capacidad de controlar nuestros impulsos, es un fruto del Espíritu. Esto significa que al permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, ganamos la fuerza para resistir la tentación sexual y vivir en pureza. Pero vivir por el Espíritu no sucede automáticamente. Requiere una decisión diaria de nuestra parte a través de la oración, del estudio de la Biblia y de la obediencia. Necesitamos estar dispuestos a someter nuestros deseos a Dios, confiando en que sus caminos son mejores que los nuestros. Como Pablo dice en Romanos 8:13, si viven de acuerdo con la carne, morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Este es un aspecto crucial del pecado sexual que hace aún más esencial su superación. Cuando nos involucramos en relaciones sexuales, algo mucho más profundo sucede que solo un encuentro físico. La Biblia habla sobre abrir puertas espirituales y muchas veces no sabemos lo que realmente está detrás de esas puertas. El apóstol Pablo nos alerta que, al pecar sexualmente, estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Pero esto es solo el comienzo de la historia. Este concepto de puertas espirituales puede parecer un poco abstracto, pero tiene raíces profundas en la manera en que la Biblia ve la sexualidad. En 1 Corintios 6:16, Pablo nos recuerda: ¿no saben que el que se une a una prostituta es un cuerpo con ella? Pues como está escrito, los dos serán una sola carne.
Lo que este versículo nos revela es que la unión sexual crea una conexión espiritual entre las personas involucradas, sin importar el contexto. Ya sea en un encuentro casual o en una relación ilícita, hay una conexión espiritual real que se forma. Y esa conexión va más allá de lo físico. Es parte del diseño original de Dios para la sexualidad humana. Dentro del matrimonio, esta unión espiritual es bella y sagrada, pero fuera de los límites establecidos por Dios, puede llevar a consecuencias espirituales serias. Puede crear conexiones no saludables o incluso destructivas, y en casos extremos, abrir puertas a influencias negativas. Pablo también advierte en 2 Corintios 6:14, no se pongan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Aunque este versículo se aplica frecuentemente al matrimonio, el principio también se extiende a todas las formas de intimidad sexual. Cuando nos unimos sexualmente a alguien que no comparte nuestra fe o valores, estamos vulnerables espiritualmente. La sexualidad es más que solo un acto físico o emocional. Es una unión espiritual profunda, diseñada por Dios para ser un vínculo entre marido y esposa. En Génesis 2:24 leemos: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este principio de una sola carne es fundamental, incluso cuando se distorsiona por comportamientos sexuales fuera del matrimonio. En nuestra cultura moderna, a menudo olvidamos que el sexo tiene una dimensión espiritual profunda. La Biblia siempre nos muestra que la sexualidad va más allá de lo físico. Es una fusión de dos vidas y dos almas a un nivel espiritual profundo. El matrimonio se usa frecuentemente como una metáfora para la relación entre Dios y su pueblo. Como vemos en Efesios 5:31-32, este es un misterio profundo. Me refiero a Cristo y a la Iglesia. Cuando entendemos esta perspectiva, comprendemos por qué el pecado sexual es tan serio para Dios. No se trata solo de seguir reglas, sino de distorsionar algo que debería reflejar el amor profundo de Dios. Es tomar algo sagrado y transformarlo en mera gratificación física. Por eso, Pablo afirma en 1 Corintios 6:18 que el pecado sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Estamos violando no solo nuestros cuerpos físicos, sino también nuestra identidad espiritual como templos del Espíritu Santo. Cuando nos unimos sexualmente a otra persona, estamos formando una conexión espiritual y a menudo no sabemos con qué espíritus están conectadas esas personas. La realidad espiritual del sexo es un aspecto fundamental de nuestra sexualidad que a menudo es mal comprendido o ignorado en nuestra cultura. Al entender que el sexo crea una conexión espiritual, comenzamos a ver la importancia de mantener estas relaciones dentro de los límites que Dios ha establecido para nosotros. Cada persona lleva consigo una carga espiritual, y al involucrarnos sexualmente con alguien, estamos abriendo las puertas más íntimas de nuestro ser. El problema es que, a menudo, no sabemos exactamente qué estamos invitando a entrar. Piensa en tus experiencias pasadas, en tus luchas y en las influencias espirituales que has recibido, sean buenas o malas. Cuando nos unimos sexualmente a alguien, estamos, de alguna manera, conectando toda esa carga espiritual. Si la persona con la que estamos involucrados ha sido influenciada por fuerzas negativas o ha participado en prácticas pecaminosas, podemos acabar absorbiendo esas influencias también. Imagina esto como un puente espiritual que construimos entre nosotros y la otra persona.
todo lo que está al otro lado de ese puente puede alcanzarnos directamente. Es por eso que muchas personas perciben cambios en su comportamiento o personalidad después de involucrarse en relaciones sexuales inapropiadas. Pueden comenzar a enfrentar nuevas tentaciones, intensificar sus luchas espirituales o incluso experimentar manifestaciones demoníacas que nunca habían enfrentado antes. La Biblia nos advierte repetidamente contra la inmoralidad sexual, y no se trata solo de seguir reglas o moralidad, se trata de protección espiritual. Dios, en su sabiduría y amor, conoce los peligros que enfrentamos cuando nos involucramos en comportamientos sexuales fuera de su plan. Sabe que, al hacerlo, nos volvemos vulnerables a influencias que pueden causarnos grandes daños. A veces, podemos pensar que Dios está siendo severo al establecer límites para el comportamiento sexual. Pero en realidad, Él está tratando de protegernos de fuerzas espirituales malignas, como Pablo describe en Efesios 6:12, donde habla de poderes y principados, y de las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Estos no son solo conceptos abstractos, sino realidades que pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. El pecado sexual es especialmente peligroso porque afecta nuestra espiritualidad de una manera muy íntima. Es como si estuviéramos bajando nuestras defensas espirituales y abriendo puertas a influencias negativas. Por eso, Dios creó límites claros para la sexualidad. Cuando seguimos su plan, reservando la intimidad sexual para el matrimonio entre un hombre y una mujer, nos estamos protegiendo de esas influencias dañinas. El matrimonio, según el diseño de Dios, es más que una institución social. Es una fortaleza espiritual. Dentro del matrimonio, la intimidad sexual puede disfrutarse con seguridad, sin el riesgo de abrir puertas a influencias negativas. De hecho, esa intimidad puede incluso fortalecer nuestra conexión con Dios, ya que estamos viviendo conforme a su plan perfecto. Entonces, ¿por qué a menudo ignoramos las advertencias de Dios? ¿Por qué continuamos exponiéndonos al peligro sabiendo que podemos hacernos daño? Es hora de reflexionar honestamente sobre esto. Incluso conscientes de los peligros del pecado sexual, ¿por qué seguimos dejándonos llevar? Parte de la respuesta puede estar en nuestra propia naturaleza pecaminosa, como se describe en Romanos 7:15-20, donde Pablo habla sobre la lucha interna que todos enfrentamos. Otra parte puede ser la influencia de nuestra cultura, que a menudo glamoriza y normaliza comportamientos que la Biblia condena. Estamos constantemente expuestos a mensajes que nos dicen que el sexo fuera del matrimonio es normal y saludable, lo que puede llevarnos a ignorar las advertencias de Dios. A veces, los mensajes que escuchamos y las influencias de nuestra cultura pueden hacernos dudar de la verdad de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que valora la gratificación inmediata, y el pecado sexual a menudo promete placer instantáneo, mientras que los beneficios de seguir a Dios pueden parecer lejanos y abstractos. Pero es crucial recordar que las consecuencias del pecado sexual son reales y a menudo devastadoras. Puede destruir vidas, arruinar familias y causar heridas profundas en nuestras almas. Por eso, es tan importante tomar en serio el llamado de Dios a huir de la inmoralidad sexual. No se trata solo de elegir entre placer y privación, sino de optar entre una satisfacción momentánea y una alegría duradera. Cuando decidimos obedecer a Dios, estamos eligiendo lo que es realmente mejor para nosotros, incluso si no parece así en el momento. Dios no nos da estas directrices para ser severo, sino porque Él quiere protegernos de problemas y dolores.
Entender el corazón de Dios detrás de sus mandamientos es fundamental. Dios no es un tirano celestial que impone reglas para privarnos del placer. Él es un Padre amoroso que desea lo mejor para sus hijos. Sus mandamientos son expresiones de su amor y sabiduría, hechos para guiarnos hacia una vida de verdadera felicidad y realización. Cuando Dios nos orienta a huir de la inmoralidad sexual, Él está diciendo: te amo demasiado para dejarte lastimarte de esta manera. Dios comprende, de una manera que muchas veces no entendemos, el poder destructivo del pecado sexual y las heridas emocionales y espirituales que puede causar. Proverbios 5, 3-4 lo describe claramente. Los labios de la mujer inmoral destilan miel, y su boca es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, afilada como una espada de dos filos. El pecado sexual puede parecer dulce al principio, pero sus consecuencias son amargas y dolorosas. Dios, en su amor, quiere ahorrarnos de esa amargura, y por eso el arrepentimiento es tan importante. Arrepentirse significa cambiar completamente nuestra manera de pensar y actuar. Cuando nos arrepentimos del pecado sexual, reconocemos que el camino de Dios es mejor que el nuestro y decidimos seguir su voluntad en lugar de nuestros deseos pecaminosos. Y la buena noticia es que cuando nos arrepentimos, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y purificarnos. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. La sangre de Jesús tiene el poder de limpiar hasta los pecados más profundos y darnos una nueva oportunidad para vivir en pureza. Es hora de buscar la santidad y seguir a Jesús, como Pedro nos exhorta en 1 Pedro 1, 15-16. Pero así como es santo aquel que los llamó, sean santos también ustedes en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. La santidad no es solo evitar el pecado, es buscar activamente convertirnos más en la imagen de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la sexualidad. Vivir en pureza sexual no es solo una cuestión de comportamiento externo, sino de transformación interna, permitiendo que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y corazón. Romanos 12:2 nos instruye: no se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esta renovación de la mente es esencial en nuestra búsqueda de pureza sexual. Necesitamos alimentar nuestras mentes constantemente con la verdad de la palabra de Dios y ser cuidadosos con lo que consumimos para evitar influencias que puedan desviarnos. Buscar la santidad también significa acercarse a Jesús. Cuanto más nos acercamos a Él, más nos convertimos en como Él. A medida que experimentamos su amor y gracia, nuestro deseo de satisfacción en cosas pecaminosas disminuye. Como dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando realmente experimentamos la alegría que proviene de la presencia de Dios, los placeres temporales del pecado empiezan a perder su atractivo. Quiero animarlos a no solo escuchar y buscar la voz de Dios, sino también a tomar en serio nuestra caminata cristiana, como Pablo nos orienta en Filipenses 2:12. Aquí nos habla de trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Esto no quiere decir que necesitamos ganar nuestra salvación. Eso ya está garantizado por la gracia, como nos enseña Efesios 2:8-9. En cambio, lo que Pablo está diciendo es que debemos vivir de acuerdo
con la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Trabajar en nuestra salvación significa vivir realmente la nueva identidad que tenemos en Cristo. No se trata de un miedo paralizante a Dios, sino de una reverencia profunda y un respeto verdadero por Él. Es reconocer la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros y querer vivir de una manera que lo honre. Cuando hablamos de pureza sexual, esto se vuelve aún más relevante. No podemos tratar los mandamientos de Dios sobre esta área de la vida de manera ligera. La gracia de Dios no nos da un pase libre para pecar. Por el contrario, debe inspirarnos a buscar la pureza con más dedicación. Como preguntó Pablo en Romanos 6, 1-2, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Trabajar en nuestra salvación en el contexto de la pureza sexual puede significar tomar decisiones difíciles, cortar relaciones que nos arrastran hacia la tentación, instalar software de responsabilidad, buscar consejería para lidiar con adicciones o ser abiertos con hermanos y hermanas en Cristo sobre nuestras luchas. Es un proceso continuo de entregar nuestra sexualidad a Dios, confiando en que sus caminos son mejores. Jesús nos presenta dos opciones en Mateo 7:13-14. El camino ancho y el camino estrecho. El camino ancho es el de la indulgencia, la gratificación inmediata, el placer sin límites. Nuestra cultura promueve incansablemente este camino, diciendo que si algo te hace sentir bien, debes hacerlo. Es el camino en el que haces lo que quieres con tu cuerpo, sin restricciones. Aunque este camino puede parecer atractivo al principio, prometiendo libertad y placer, Jesús advierte que lleva a la destrucción. El camino estrecho, al que pocos eligen seguir, es el camino de Jesús, donde llevamos nuestra cruz y renunciamos a los placeres del mundo. Este es el camino que realmente conduce a la vida. Vemos las consecuencias de seguir el camino equivocado en todas partes. Relaciones destruidas, familias deshechas, vidas arruinadas por adicciones sexuales, la propagación de enfermedades de transmisión sexual y el trauma emocional y espiritual causado por la promiscuidad. Estos son los frutos amargos de ignorar los principios de Dios para nuestra sexualidad. El camino estrecho, en contraste, es el camino de la obediencia a Dios, la disciplina y el autocontrol. Es el camino que reconoce que nuestros cuerpos no nos pertenecen para usarlos como queramos, sino que son templos del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19-20. Es el camino que reserva la intimidad sexual para el contexto sagrado del matrimonio, según el diseño de Dios. Este camino puede parecer restrictivo o incluso imposible en una cultura saturada de sexualidad. Puede requerir sacrificio y renuncia. Sin embargo, es el camino que conduce a la verdadera vida, a la vida abundante que Jesús promete en Juan 10:10. Al seguir este camino, experimentamos la sexualidad de la manera en que Dios la diseñó, como una expresión hermosa y sagrada de amor e intimidad dentro de los límites protectores del matrimonio. Es un camino que, a pesar de sus exigencias, nos lleva a una vida plena y satisfactoria, conforme al plan perfecto de Dios para nosotros. Gracias por acompañarnos en otro vídeo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo nuestros vídeos cada vez que se publiquen. Y si deseas ayudar en esta obra misionera, que es totalmente independiente, te invito a compartir nuestros videos con tus amigos y familiares para que seas un misionero conmigo, alcanzando a más personas para Cristo Jesús. Y si sientes el deseo de ayudar aún más en esta obra, no dudes en convertirte en miembro del canal. Así estarás apoyando esta obra misionera que es totalmente independiente.
No dejes de revisar en el comentario fijado algunas sugerencias para ayudarte en este camino con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga abundantemente y te conceda paz, sabiduría y fuerza para seguir adelante con fe y coraje. Que la gracia de Dios esté contigo y tu familia, ahora y siempre. Hasta el próximo video.